Hola, soy Beatriz de Didáctica de L y hoy vamos a conocer la historia de Dante. Esta historia tiene subtítulos, fíjate aquí debajo, activa los subtítulos en español, en portugués o en inglés y vamos a comenzar a escuchar la historia. Había una vez un elefante que se llamaba Dante. Vivía en un zoológico en la provincia de Alicante. Conversaba mucho con sus amigas Juana, la iguana, y Flora, la lora. Pero Dante no estaba contento, soñaba con su libertad. Un día, Dante y sus amigas planearon una fuga. El plan salió muy bien y un día se escaparon del zoológico. Una vez en libertad, se separaron para no despertar sospechas y cada uno siguió su camino. Dante buscó trabajo, pero no fue fácil. Primero encontró trabajo como camarero en un restaurante. Era un buen empleado porque tenía buena memoria y recordaba todos los pedidos de los clientes. Pero lo despidieron porque tenía dificultad de circular entre las mesas. Después trabajó como secretario en una oficina, pero tenía problemas para usar la computadora porque le tenía miedo al mouse. Estaba desesperado, sin trabajo y con muchas deudas. De repente sonó el teléfono. Era su amiga Juana la iguana. Ella estaba trabajando en la aduana, ganaba muy bien y vivía en un apartamento muy bonito. Le contó que Flora, la lora, estaba trabajando como locutora en la radio y que estaba buscando un ayudante. Dante se puso muy contento. Ahora Dante está feliz trabajando como ayudante de su amiga Flora. Todos los fines de semana visitan a Juana y conversan sobre la vida. ¿Qué te ha parecido esta historia? Ahora te voy a hacer algunas preguntas. Vamos a ver nuevamente cada parte de la historia y responde las preguntas en voz alta. ¿El elefante se llamaba Pedro? No, no se llamaba Pedro, se llamaba Dante. ¿Vivía en un zoológico o en un circo? Vivía en un zoológico. ¿Vivía en Argentina o en España? ¿Qué piensas? Vivía en la provincia de Alicante. La provincia de Alicante está en España. Entonces, Dante no vivía en Argentina. Dante vivía en España. ¿Dante visitaba el zoológico o vivía en el zoológico? Dante vivía en el zoológico. Muy bien. ¿La iguana se llamaba Flora? No, no se llamaba Flora. La iguana se llamaba Juana. ¿La lora se llamaba Andrea o Flora? No se llamaba Andrea, se llamaba Flora. ¿Dante tenía amigas? Sí, por supuesto, tenía dos amigas, Flora y Juana. ¿Dante estaba contento? No,
no estaba contento. ¿Por qué no estaba contento? Porque soñaba con su libertad. ¿Dante soñaba ser rico, millonario? No, Dante no soñaba ser rico ni millonario. Dante soñaba con su libertad. ¿Dante y sus amigas planearon un viaje? No, ellos no planearon un viaje, ellos planearon una fuga. ¿El plan salió mal o salió bien? Salió bien, el plan salió muy bien. Dante, Flora y Juana, ¿se escaparon de la cárcel? No, se escaparon del zoológico. Después, ¿se fueron los tres juntos? No, no se fueron los tres juntos, se separaron. ¿Por qué se separaron? Se separaron para no despertar sospechas. Imagínate, es muy sospechoso ver por la calle un elefante, una iguana y una lora juntos. Pero verlos por separado no es sospechoso. ¿Los tres siguieron el mismo camino? No, no siguieron el mismo camino. Cada uno siguió su camino. ¿Para Dante fue fácil encontrar trabajo? No, no fue fácil para Dante encontrar trabajo. En el restaurante, ¿él trabajó de cocinero? No, él trabajó de camarero. ¿Era un buen empleado o era un mal empleado? Dante era un buen empleado. ¿Por qué era un buen empleado? Porque tenía buena memoria y recordaba todos los pedidos de los clientes. Un refresco para la mesa 3, una Coca-Cola para la mesa 4, un café para la mesa 5. Si era un buen empleado, ¿por qué lo despidieron? Porque tenía dificultad de circular entre las mesas. Dante no era flaco, Dante era gordo y tenía gran dificultad para circular. Después, ¿trabajó como jefe en una oficina? No, no trabajó como jefe, trabajó como secretario. ¿Dante era un buen secretario? Me parece que no, porque tenía problemas para usar la computadora. ¿A qué le tenía miedo? Le tenía miedo al mouse. ¿Crees que lo despidieron de ese trabajo también? Yo creo que sí, porque no podía usar la computadora, era secretario. La computadora es importante para un secretario. ¿Dante estaba contento? No, Dante estaba desesperado. ¿Dante tenía dinero? No, no tenía dinero, tenía muchas deudas. ¿Dante tenía cuentas para pagar?
Sí, tenía cuentas para pagar la luz, el agua, el alquiler, el teléfono. Tenía deudas. De repente, ¿sonó la alarma o sonó el teléfono? Sonó el teléfono, ring. ¿Quién era? Era su amiga Juana la iguana. ¿Ella estaba trabajando en un restaurante? No, ella no estaba trabajando en un restaurante. Ella estaba trabajando en la aduana. ¿Ella tenía un buen salario? Sí, ella ganaba muy bien. ¿Juana vivía en un apartamento o en una casa? Vivía en un apartamento. ¿Y dónde estaba trabajando Flora? Flora estaba trabajando en la radio. ¿Qué estaba buscando Flora? Flora estaba buscando un ayudante. ¿Y Dante se puso triste o se puso contento? Dante se puso muy contento. ¿Dónde está trabajando Dante ahora? Ahora Dante está trabajando en la radio. Es ayudante de su amiga Flora, que es locutora. ¿Los fines de semana van a la casa de Flora? No, no van a la casa de Flora, visitan a Juana. ¿Sobre qué conversan los tres amigos? Conversan sobre la vida. Muy bien, espero que te haya gustado esta historia de Dante. Si quieres recibir más contenidos como este, historias para tus alumnos o para ti si estás aprendiendo español, suscríbete a este canal, déjame tu like, déjame tu comentario y nos vemos en los próximos videos.